Soy Fernando Sánchez Cabezudo, del equipo de dirección del CDN. Voy a moderar este encuentro. Están microfonando a Pablo y a Eva. Y mientras tanto os iba a explicar el proyecto, la trilogía de La Pira en confinamiento. Surgió precisamente por esa necesidad que nació del equipo de dirección con Alfredo Sanzol, como hicimos con la ventana del CDN, de proponer una cierta actividad, aunque fuera online, en esos momentos en los que estábamos en casa. Y bueno, empezamos con la ventana del CDN, con una serie de coloquios, luego empezamos a pedir piezas de escritura, de ilustradores con dramaturgos, videocreaciones, hilos narrativos en Twitter, en el que los propios dramaturgos generaban una narración en un solo día en la cuenta de Twitter del CDN. Y mientras tanto fuimos pidiendo, en esta idea ya de poner en escena por streaming, fuimos pidiendo a dramaturgos con los que teníamos cierta relación y con los que queríamos trabajar. Les pedimos una pieza corta de 15 minutos para una trilogía, que en realidad es una trilogía dentro de una trilogía, son 3 piezas dentro de cada capítulo, de La Conmoción, en la que estaba Alfredo, Victoria y la propia Eva Mir. La segunda, que era La Distancia. La primera la dirigió Alfredo Sanzol. La segunda, que era La Distancia, la dirigió Andrea de Teatro en Vilo, Andrea y Noemí. Estaba Pau Miró y Juan Mayor. Y esta última, que dirige Pablo, él mismo escribe también la primera pieza, Denise Despeyroux y Lucía Carballal, que está por aquí, creo, también. Hola, Lucía. Hola, Lucía. Y Denise no sé si ha venido hoy, creo que estaba actuando. No, Denise viene mañana. Viene mañana, sí. Tenemos otros asuntos. Y bueno, esto era para poneros un poco en contexto, pero yo creo que ellos os explicarán también, porque realmente el encargo se hizo en tiempo récord también, hacer 3 producciones con 9 dramaturgos, 3 equipos diferentes. Es verdad que algunos equipos sí compartían equipo artístico, como Álvaro Luna y Sandra Vicente, que también está por aquí, que hicieron la realización del streaming y el sonido, que desde el principio consideramos que era algo muy importante, ya que se iba a escuchar desde casa, generar dentro de lo posible una inmersión en las piezas que se iban a ver. No sé si Sandra se ha quedado, si está por aquí. No, bueno, la he visto antes, se habrá tenido que ir, pero sí que dentro de lo posible intentamos llevar el teatro a las casas y hacerlo, técnicamente de la mejor manera posible. Y también, y ahí va un poco mi primera pregunta, ¿cómo se escribe pensando en algo que se va a ver? ¿Te cambia eso, no? Y también que nos expliquéis un poco cómo vivisteis ese encargo, ¿no? con esa urgencia. Pues bueno, hola, muchas gracias a todos por venir. Y bueno, pues en mi caso sí que creo que condicionó bastante la escritura. También el saber esto último que acaba de comentar del sonido, que parece una tontería, pero que Sandra nos explicó como una manera posible de sacarle también partido. Y para mí fue importante porque en mi caso yo relacioné mucho la conmoción con pues todas esas cosas también más a nivel sensorial que íbamos a perder por el confinamiento, pues como el tener la posibilidad de estar en una sala gigante llena de gente con música, como eso te atravesaba, ¿no? Entonces yo escribí mucho pensando en generar esa sensación en el espectador que lo iba a escuchar y que se iba a poder como meter en esa burbuja. Y luego a nivel también de texto, creo que casi todas las que he visto tienen alguna referencia meta a todo esto, ¿no? Y creo que eso también era interesante, y ahora al volver te genera un poco vale, yo estaba haciendo como
metaficción con el streaming y ahora lo estoy haciendo con el hecho de haber vuelto del streaming al público y de que ahora sí que estáis, pero antes no estabais. Entonces sí que creo que se han generado cosas muy interesantes a la hora de crearlo. Sí, nada, yo, bueno, daros las gracias también por haber venido a la función. Yo creo que estos días yo hacía mucho que no iba al teatro, hace poco volví a ir y en cuanto entré, la verdad que me dio la sensación, dije, bueno, ahora ya me da igual que la obra me guste o no me guste, pero solo el hecho de volver al teatro ya me parecía como, entonces, pues os agradezco especialmente que hayáis venido o que vayáis al teatro en general, ¿no? Dicho esto, nada, yo creo que esto fue un experimento y ha sido un experimento, desde luego, para mí muy interesante, ¿no? Efectivamente, como contaba Fernando, fue un encargo de escena, un encargo muy rápido, ¿no? Porque tú hablas de que nosotros tuvimos que ir muy rápidos, pero vosotros tuvisteis que ir igualmente rápido y también montar los equipos y todo, ¿no? Y bueno, surgió en un momento en el que, claro, veníamos de no sé cuánto tiempo de confinamiento y estábamos todos, ¿no? Me parece, no sé tú, pero yo por lo menos estaba como todo el mundo como con ganas de hacer cosas, los actores ya ni te cuento, ¿no? Yo recuerdo el primer día de ensayos que, claro, parecía que venían enjaulados, ¿no? O sea, era una locura, ¿no? Porque teníamos tantas ganas todos de hacer cosas, de volver al teatro, ¿no? Y entonces nos pasó pues un poco lo que contaba aquí Francesco al principio de la función, ¿no? Que lo hemos escrito para hoy, vamos. Y era esta sensación de, estamos haciendo teatro, pero ¿tiene sentido esto? Lo estamos haciendo sin público. Nosotros lo hicimos en el María Guerrero, ¿no? En la tuya también, me parece, sí. Y entonces, claro, el María Guerrero es ese teatro tan hermoso, tan bonito, porque eso vacío era verdaderamente una cosa como tenía algo, en fin, que era difícil actuar ahí, me parece a mí, ¿no? O que era algo que no podías evadirte de eso en ningún momento, ¿no? Y efectivamente en la escritura yo creo que fue un poco lo mismo, ¿no? Son obras todas, yo creo, obras urgentes, o sea, obras que responden a un momento concreto, que surgen de una necesidad concreta y que efectivamente son como muy... Bueno, yo por eso escogí este formato como del diario casi, ¿no? Porque me parecía que era algo, bueno, como una anotación que uno hace en el momento rápido y que no pretende hacer la gran obra o la gran cosa, sino dejar constancia de un momento muy raro que estábamos viviendo, cada uno como lo viviera, ¿no? Y entonces tuvo eso de bonito, ¿no? De algo, un brochazo del momento, o sea, un esbozo, algo no perfectamente terminado. Hubo muy poco tiempo para escribir y hubo muy poco tiempo para montar las obras, fue todo muy rápido, pero tenía ese encanto también, ¿no? Ahora estamos haciendo este viaje de vuelta, como tú decías, que es mostrarlas con la gente y tiene esa cosa maravillosa y al mismo tiempo tiene eso extraño de decir, bueno, esto nunca se pensó para que hubiera gente aquí y cómo funciona eso con gente aquí. No hay distancia suficiente a lo mejor para hablar de esto, ¿no? Pero es verdad que cuando trasteis los equipos en los teatros y que nos contéis también esa sensación que os he juntado un poco con ellos, había algo también como casi de histórico, ¿no? De entrar en un momento que era muy importante para el teatro y para el público también, de volver a retomar contacto, ¿no? ¿Cómo percibisteis eso? Los ensayos, pero en ese momento, ¿no? de inicio. Para mí la vuelta fue bestial. Además yo estuve muy presente en el proceso de ensayos y el entrar al María Guerrero otra vez y ver a todos los trabajadores allí con las mascarillas, pero sin pararse en ningún momento, yo me emocioné mucho cuando entré por primera vez a un teatro y que además fuera ese teatro, que es el María Guerrero, que te envuelve. Y yo sí que lo viví como algo muy especial. Y con esto de la distancia con respecto al tema, me ha pasado algo muy extraño al estrenarlo aquí, que es que cuando lo hicimos, vale, no había distancia y yo pensaba, no sé si esto va a generar algo de rechazo, porque a mí en un primer momento también escribir sobre ello, también no por nada, sino porque decía, no sé hasta qué punto me estoy comprometiendo, no sé qué estoy haciendo, y por eso también yo lo enfoqué desde un lugar muy personal, y si yo no había tenido como ciertos conflictos que otras personas sí, pues lo llevé como a mi terreno. Pero claro, cuando después volvimos aquí, yo pensaba, ahí sí que ya estará más que solucionado esto, lo veremos con mucha distancia, nos podremos reír de todo esto, y cuando el otro día empezó la conmoción y empezó la pieza de Alfredo, dije, creo que me ha removido mucho más ahora, porque estamos como ahora otra vez en ese momento, claro. O incluso peor. Entonces sí que hubo algo de, bueno, al final nunca sabes si la pieza va a coger suficiente reposo o no, y creo que, como dice él, eran piezas de emergencia, entonces tampoco tenían sentido de otra manera.
Entonces, hubiera distancia o no y nos fuera a generar más rechazo o más empatía, creo que era o ahora o no se iba a hacer nunca este proyecto. Sí, nosotros lo hablamos, yo me acuerdo que lo hablé mucho con Lucía cuando recibimos el encargo, ¿no? Y pensábamos, bueno, ¿de qué hablamos exactamente? Se habla de esto, porque el encargo, también hay que decir que el encargo que nos hicieron desde el CDN tampoco era directamente la sensación de hay que hablar del virus, era totalmente libre, ¿no? Lo que ocurre es que tenía ese marco de esos títulos que estaban relacionados con pues, lo que nos estaba pasando, pero no había una indicación de tenéis que hablar de no. Y de hecho, pues eso, yo lo hablé mucho con Lucía, no sabíamos, oye, ¿de qué hablas? ¿De qué? De esto, se puede hablar de muchas maneras de esto, ¿no? Puedes hablar de manera más metafórica, más directa, hay mil formas, ¿no? Y yo personalmente recuerdo que probé muchas cosas, quiero decir, yo no quería hablar de lo que estaba pasando, porque a mí, no sé, justamente probablemente por eso a distancia, o por lo que fuera, por un rechazo, o porque estaba saturado ya de noticias y del virus, y también la escritura a veces tiene eso de evasión que es maravilloso, y yo prefería hablar de otra cosa. Pero yo pues empecé a escribir y fui tirando cosas, y al final pues fue saliendo lo que salió, que era como una cosa muy directamente de lo que estaba sucediendo. Entonces lo que necesité en ese momento no fue excesivamente planeado, fue un poco más de la necesidad. Yo creo que cuando uno escribe a veces es como que escribe lo que puede y no lo que quiere, ¿no? Entonces yo quería escribir otra cosa, pero pues acabé hablando más directamente de eso. Sí, bueno, en mi caso quería comentar que a Alfredo se lo llegué a contar después, pero cuando él me llamó y me hizo el encargo, cuando me dijo el título, que en nuestro caso iba a ser La conmoción, yo tenía un documento en el escritorio de mi ordenador que se llamaba Una conmoción, y era un diario que estaba escribiendo durante el confinamiento. Qué fuerte. Y cuando... O sea que Alfredo había estado en tu casa antes. Totalmente, me había cotillado el ordenador totalmente. Y me generó que ya me corriendo a mis padres, dije, esto que me acaba de pasar es muy extraño, y de repente dije, ay, aquí pasa algo, y entonces parte de ese diario, sobre todo el inicio, el arranque, es bueno. Lo que luego con la pieza. Entonces también hubo como algo de... Bueno. Sí. Pues sí, de hecho el propio Alfredo, cuando no se habían leído no se habían contrastado los textos, Alfredo escribió casi también en su pieza como un diario, casi como en la misma dirección prácticamente, muy parecido, hablando desde las vivencias. Sí. Y cuando lo hablasteis era como, bueno, es muy parecido, pero es totalmente diferente. Eso habla muy mal de nuestra capacidad de imaginación, ¿no? No, bueno, pero habla más de una necesidad, claro, sí. Lo que comentabas. Y luego, bueno. Y también, perdona, porque yo creo, no sé, yo lo hablaba, insisto, con Lucía, ¿no? También en esos momentos, yo me acuerdo que a mí me decía, estábamos confinados, todo el mundo en casa y tal, ¿no? Y entonces te pasaría a ti también, y todo el mundo... Los que nos dedicamos normalmente a escribir, muchas veces vivimos así, quiero decir, trabajamos en nuestra casa, vivimos un poco confinados, ¿no? Y yo me acuerdo que la gente me decía, bueno, pero tú estarás encantado aquí, porque yo era incapaz de escribir absolutamente nada, ¿no? No solo por tener un niño pequeño, como se cuenta en la obra, que también, sino por la sensación de saturación de información y de no poder tener la cabeza despejada para imaginar o para soñar, que al final es lo que es escribir, ¿no? Entonces había tantos datos, tanta información, que yo realmente hubo un momento que me saturé absolutamente y ya no sé nada y ni voy a saber nada nunca más. Y además, especialmente a ti, se te encarga dirigir otras dos piezas, ¿no? Claro. ¿Cómo fue eso también? Porque tú, claro, escribes, diriges un poco sobre tus emociones, pero tienes que recoger las emociones de... Pues fíjate, en mi caso un experimento también, porque en esto que habéis visto, pues claro, son 3 piezas completamente diferentes, de 3 autores que somos muy distintos, que nos conocemos, que tal, pero bueno, que cada uno tiene su estilo y su... Yo busqué, a diferencia yo creo que en otros capítulos, ¿no? En esta sí que yo quería que hubiera una cierta unidad, muy entre comillas, con este tema del giratorio, con los actores que digamos que actúan en una pero luego también actúan en otra, o sea, tratar de trenzar un poco a ver tal. Aún así yo creo que es un experimento, porque no deja de ser 3 cosas muy separadas, sí. Y yo creo que es un poco como, yo me acordaba como cuando vas a ver una sesión de cortos, ¿no? Entonces ves uno y luego ves otros y luego ves otros, ¿no? Es la sensación, para bien y para mal, o sea, lo bueno que tiene de mira, una cosa distinta, otro mundo, otro lenguaje, otro rollo completamente diferente. Y también, bueno, que digamos, provocar la acumulación es más difícil, ¿no? Digamos, sí. Y aprendí mucho y disfruté mucho de trabajar sobre un texto ajeno, porque no lo había hecho nunca y no sabía cómo se hacía, la verdad. Entonces, bueno, me lo tuve que plantear, y como estaba en un momento que me apetecía saber eso, pues me vino bien plantearlo.
Y a todo eso hay que sumar encima que lo tenéis como que, o lo tenías que dirigir planificándolo con la cámara. Es decir, el trabajo con Álvaro Luna y con Sandra, tú tienes, es verdad que un recorrido también en cine, Sí. pero al final casi la planificación más sencilla fue la tuya, ¿no? Y creo que fuisteis aprendiendo también un poco de los streaming que hacíamos antes, ¿no? De alguna manera. Claro, yo creo que era un experimento, se hacía para mí, pero para vosotros, ¿no? Y yo creo que ahí, como CDN, estuvisteis muy valientes, en el sentido de decir, o muy valientes, o muy inconscientes, puede ser las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, de meteros en un jardín muy, yo creo que muy complicado, que es hacer una obra nueva, montarla nueva y montarla para un streaming, ¿no? Porque normalmente cuando se emite teatro en streaming es una obra que ya se ha hecho, que funciona muy bien, que no sé qué, entonces ya la única pregunta es, cómo la ruedas, ¿no? Pero esto era cómo la hacemos, cómo la montamos, cómo la escribimos y cómo la rodamos además, porque eso solo se recibía vía pantalla, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es un tirarse a la piscina absoluto, ¿no? Sí, yo buscaba, fíjate, yo le di muchas vueltas y yo me planteaba, y me lo sigo planteando a día de hoy, ¿no? Porque yo vengo más del mundo del cine y digo, pero el teatro, ¿por qué se necesita? O sea, yo me hacía ese tipo de preguntas, digo, ¿qué tiene el teatro que no tenga Netflix? ¿No? Esto es una pregunta que yo me intento hacer mucho porque me parece que si no podemos responder a eso no tiene sentido que haya teatro, ¿no? Y por ejemplo, a mí hay una cosa que me gusta muchísimo del teatro, que es la sensación de que no te están escatimando nada. Quiero decir, la posibilidad del error, la posibilidad de que eso está pasando en el momento, que si suena o no sé, esa posibilidad, en el cine o en el audiovisual nunca ves el error, ¿no? Eso se queda entonces siempre es más pulido, siempre es más falso en el sentido, ¿no? Y entonces pues yo decidí de las 3 piezas, 2 hacerlas en un plano secuencia, que es lo más parecido a que ese tiempo sea el tiempo real que estás viviendo, ¿no? Es decir, no incluir el montaje, ¿no? Pero bueno, esa fue por ahí lo enfoqué, sí. Y en tu caso, Eva, también, ¿no? De la sensación de verlo en streaming y de verlo el otro día en directo, ¿no? Tu última pieza, que es súper emocionante, el final de ellos saliendo, también te cambió, ¿no? De cómo lo habías escrito a cómo se planificó después. Sí, un montón. Y además también como la dirección de ese final cambió mucho el sentido porque, bueno, era un final en el que de alguna forma alguien aparecía y los personajes escapaban, y entonces cuando lo vimos en streaming era como que ellos se iban y se perdían como hacia afuera del teatro, y cuando lo vimos aquí, que además fue un hallazgo en el propio, yo que lo vi en el ensayo cómo surgió, ¿no? Estaba la Chácena, como, ostras, que se vayan por la Chácena. O sea, si no estás aquí no lo ves y no lo piensas, y a lo mejor hubiéramos replicado el streaming, y entonces de repente cobró un significado totalmente distinto, que era que entraban y se adentraban al teatro y era como una vuelta hacia adentro al teatro, ¿no? Claro. Y fue muy bonito, cambió por completo, yo creo que el discurso de todo. Fue muy bonito, y creo que en todas las piezas hubo algo que se resignificó mucho, aunque también creo que ya había este esfuerzo por no perder que es teatro, y me parece súper complicado, creo que me parece lo más complicado, y ahora que estamos viendo todas estas experiencias también pues en HBO, ¿no? Sí. Con Escenario Cero y todo, ¿cómo hacemos para que, pese a llevárnoslo al audiovisual, no se pierda esto que es el teatro, que para mí tiene mucho que ver casi del todo con lo espacial y con la vivencia? Entonces hay algo que te estás perdiendo sí o sí con que sea en pantalla, ¿no? Pero ¿de qué forma coges los elementos que más te unen al teatro como público? Había una certeza, que es contar con el equipo del CDN que pudo llevar a cabo todo esto, que el equipo de comunicación también se implicó, en fin, también sentíamos como muy arropados, y también arropados por dramaturgos con los que queríamos, ¿no? Que quería Alfredo trabajar. Entonces ahí sí había una certeza de vamos a hacer esto, ¿no? Y también la necesidad de que había que hacer algo. De que había que hacer algo como pues fuera. eso, de todas las cosas que lanzaron la ventana del CDN, pues era como, venga, hay que seguir, ¿no? Es una máquina que tiene que seguir funcionando. Y la colaboración como con mucha gente, ¿no? Porque luego yo recuerdo que durante esos días también estaban, cuando se pintó el hall, la sala esta de arriba del María Guerrero, Sí. o lo de la canción que hizo este grupo también, era como que estaba todo el mundo deseoso de currar. Sí, totalmente. Deciros también que vamos a sacar, de alguna manera, a publicar los textos, lo que sería la primera edición de la colección
sección de dramaturgia, que más adelante el CDN va a continuar con todos los textos, y bueno, hacer un poco extensible el trabajo también. No sé si Lucía, ya que está aquí, quiere comentar algo, aunque no esté aquí arriba. Sí, se te oirá, vamos a intentarlo. Te pillan por sorpresa. Gracias, Lucía. Sí, hay una pregunta también que resurge todo esto, que es de cómo planteabais un proyecto antes, o cómo escribáis antes, a cómo vuestra cabeza está pensando ahora en la escritura, ¿no? Desde qué punto, si ha cambiado algo, evidentemente ha cambiado, o tampoco hay distancia para saber si ha cambiado. No hay, yo todavía creo que no he hecho como ese paso de escritura post-COVID. Me cuesta mucho pensarlo así, pero sí que precisamente esto me ha recordado a un compañero que estaba escribiendo una novela y me escribe el otro día y me dice: ¿tú ahora mismo escribirías teniendo en cuenta que esto ha pasado o que no ha pasado? Dice, porque ahora mismo no estoy seguro de si que sea cotidiano el llevar mascarilla, el distanciamiento social, cómo influye eso en la escritura, ¿no? Y se generó algo en torno a eso que dices, escuché también en la radio una entrevista a Manuel Vilas, el novelista, que decía que, claro, si no lo ponía, si no existía, parecía que estaba hablando sobre un pasado y que entonces a lo mejor la empatía que se podía generar con el espectador o con el lector era menor, pero al mismo tiempo tampoco sabemos hasta cuándo vamos a estar así, entonces a lo mejor escribes así y precisamente se queda en algo episódico y después la no identificación viene porque eso pertenece solo a la etapa en la que nos comportábamos de esta manera y teníamos que obedecer a estas conductas. Entonces yo, porque creo que todavía no me he puesto como con un proyecto en sí a idearlo, y estaba como con otras cosas que tenía más a medias, pero no tengo muy claro ahora mismo cómo lo asumiría, si obviándolo, si metiéndome de lleno o quedándote un poco a medio camino porque no sabes. También depende, supongo, del proyecto, si lo requiere o no que te hagas esa pregunta. Claro. Sí, yo voy a situar todo en 2019, sea lo que sea, cualquier historia que haga va a pasar en 2019 y luego ya veremos. No lo sé, es que es verdad que ahora mismo si tú sitúas una historia, ¿no? Lo hablábamos, y de repente naturalizas, todos lo sabemos y nos vamos a acostumbrar a esto, cómo va a ser, seguro que cambia,
seguro que la forma de... En fin, no sabemos si esto va a ser 1 año, 7 años. Entonces, yo creo que todavía es demasiado pronto para naturalizar eso en la ficción, ¿no? Me parece que no... que todavía yo solo vería eso. O sea, si yo en una película ahora mismo van con mascarillas, yo solo veo la mascarilla. Ahora mismo, dentro de un tiempo no, pero ahora mismo sí. Cuando ya esto me haya acostumbrado a estar aquí y tal, que todavía no me he acostumbrado y lo que me queda, entonces a lo mejor sí, pero ahora mismo no. Y yo creo que lo que comentaba sobre cómo te afecta, claro, yo creo que cuando escribes inevitablemente todo te afecta, o incluso así debe ser, o sea, que todo te afecta, debe estar permeable a que todo te afecte. Lo que ocurre es que son como vivencias, yo creo que te afecta en el sentido de la vivencia que tú has tenido, ¿no? Te afecta, pues eso, tener un hijo, te afecta no sé qué cosas importantes de la vida, ¿no? Esto desde luego es una cosa importante que nos ha pasado a todos, algunos más, algunos menos, dependiendo de la experiencia personal, pero en ese sentido obviamente te cambia. Lo que ocurre es que creo que a veces te cambia a lo mejor no en sentido obvio, ¿no? Yo me acuerdo mucho siempre de Billy Wilder, del director de cine, ¿no? Que siempre decía, yo cuando estoy mal, estoy medio triste, hago comedias, y cuando estoy muy bien y no sé qué, hago drama. Yo qué sé, entonces no sabes muy bien. O sea, que a lo mejor de repente nos lleva a algunos a lo contrario exactamente, no puedes prever. Ahora que te influye, obviamente, ¿no? Obviamente, porque es imposible no bloquear eso, ¿no? Es imposible bloquearlo, lo que te produce. Sí. Incluso con proyectos en marcha, porque bueno, cada uno tenía en su trayectoria proyectos por montar o por escribir. ¿Creéis que incluso ya escrito eso ahora cuando lo tengáis que montar o vais a querer cambiarlo o no? ¿O vais a tirar para adelante? Pienso en que como estaba, ¿no? me gustaría. Otra cosa ya también van a ser las exigencias luego de producción, ¿no? Que eso pues sí que te puede cambiar. Sí, más técnicas. Claro. Y ahí se verá, porque sí. claro, hay secuencias que te las imaginas sin COVID y a lo mejor luego pues a saber. Ojalá que no, por favor. Que no sea como con la pieza de las de teatro en vilo aquí el otro día en la distancia, ¿no? Llenos de plástico todos los actores, ¿no? O sea, a mí la perspectiva como de escribir en un mundo donde esto es así, o sea, no escribir eso no tiene por qué ser reflejar la realidad, ¿no? Entonces justamente creo que sería que no es hacer periodismo, es otra cosa, ¿no? Y tiene más que ver con la imaginación y con los sueños. Sería matarlo un poco. Claro, efectivamente es una cosa como demasiado para mí efímera, aunque no lo parezca, ¿no? Anecdótica en realidad. Y muy cambiante además, que claro. Puedes ahora adoptar como unas cosas que estamos viviendo, pero que dentro de 2 meses tienen otros matices. Claro. Otra cosa es, claro, pues cosas, digamos, eternas, como la relación con la enfermedad, la relación con la muerte, el miedo a todo eso está ahí y seguirá estando, ¿no? Sí, pero son temas que no van a pasar y que son temas universales, ¿no? Ahora, temas más concretos, más anecdóticos, yo creo que eso pasa. Bueno, os doy una última oportunidad por si queréis preguntar algo. ¿Sí? ¿Se animan al fondo? Hola. Bueno, gracias. Lo he llevado, sí, efectivamente, yo cuando dirijo mis propios textos los cambio mucho y no distingo mucho entre escribir y dirigir, sino que cuando estoy dirigiendo reescribo y al contrario y tal. Con textos de otros autores, bueno, tiene que ver con la relación personal que tengas con ese autor, ¿no? Por ejemplo, con Lucía, que está aquí, ella fue inmensamente generosa y entonces, bueno, realmente dejó que hiciéramos el texto nuestro, que yo creo que es lo que es necesario hacer para los actores, para el director, para todos, ¿no? A mí me cuesta mucho dirigir sin cambiar el texto. No tengo ese respeto al texto, justamente porque yo escribo, no entiendo ese respeto que hay en el teatro al texto. Probablemente porque en el audiovisual no hay. En el audiovisual el texto, digamos, el guión es lo último, ¿no? Es el último mono. Y yo no sé, me he educado ahí, me he criado ahí, y aunque soy guionista y me dedico al texto, no tengo tanto respeto al texto. Entonces yo cuando estoy en una escena y tengo problemas, no me da la sensación a ver cómo podemos solucionar esta escena por otro lado, me da la sensación de que el problema suele estar en el texto, y creo que normalmente cuando hay un problema en una obra, lo que sea, en el 90% de las veces suele ser en el texto, me parece. No sé tú. Sí, está muy bien el tener
no sé, la posibilidad y la capacidad de no pensar que eso es fijo, porque incluso cuando es... Claro, claro. Pero siempre hay algo como, ya no por el respeto, sino porque lo tomamos así y se nos olvida que, ostras, que consiste en borrar y que ya está, que es muy fácil, ¿no? Claro, Pero sí. parece que lo asumimos como, no, tienes que dar 1000 vueltas para conseguir que sí que funcione y lo último en lo que piensas es claro, es que tienes modificar el texto. Claro, es que es eso, ¿no? Como está impreso y te claro, lo dan te ya... la sensación de que todo... Prueba antes todo. Pero hay una cosa que es muy mala, que es eso, que te lo den ya impreso con la espiral y ya pones arriba CDN y no sé, parece que tienes ahí el Quijote, ¿sabes? Y dices, pero si esto lo he escrito en 4 tardes, no nos confundamos, o sea, no nos engañemos. Y pasa con tantas obras, ¿no? A mí me pasa mucho por lo mismo, ¿no? Que lo veo y veo muchas veces a los actores, bueno, tratando de tal, y dices, joder, ¿por qué a esta gente les ha caído este castigo, no? De repente. Sí. Bueno, no sé. Hola Denise, ¿qué tal? Hola. ¿Has llegado? Bueno, sí, dentro del propio proceso yo creo que nos metimos en un proceso de urgencia, es decir, no era un proceso al uso, sino que había muchos retos por encima, ¿no? Y yo creo que todos los equipos fueron un poco a sacar adelante todo eso con la complicidad de todos, ¿eh? Yo creo que ahí sí que funcionaron muy bien cada uno de los equipos artísticos, ¿no? Desde dramaturgos entre ellos en esa primera etapa, con Alfredo, en el que trabajasteis un poco en el planteamiento, las 3 direcciones, cómo hablar con Sandra, ¿no? Que fue muy oportuno que Sandra entrara al principio diciendo, bueno, esto se va a poder escuchar, pensar que hay que escribir para que la gente lo escuche también, no va a estar en el teatro, ¿no? Y luego lo habéis adaptado al escenario y ha funcionado muy bien, y habéis añadido texto, y habéis cambiado cosas. En el Teatro en Vilo también era muy emocionante el principio, que decía, imaginaos que no estáis aquí, sí. ¿No? Pero hay que resituar y hay que seguir adaptando el texto, sobre todo para que llegue en el momento que tiene que llegar. Sí. Entonces, bueno, en ese sentido sí que yo creo que en el proyecto, en la totalidad, esa urgencia del trabajo funcionó muy bien, ¿no? Esa complicidad entre todos y el respeto que entre vosotros hubo también. Sí, yo creo que eso es un debate que tiene mucho que ver con los autores que dirigen sus textos, o no, eso es una cosa que se habla mucho y que realmente yo creo que cuando uno dirige sus textos
Es complicado, o sea, es decir, es complicado tener la relación de que a mí por lo menos me parecería difícil con mis propios textos de repente dejarlo a alguien, porque al final es muy personal y es algo que tú has, que llevas dentro y que has cuidado mucho tiempo y por hecho yo la verdad muchas veces hablando con amigos o con autores que no dirigen, siempre realmente les animo a dar ese movimiento, ¿no? Porque me parece realmente como bastante lógico. Bueno, a Lucía la estamos animando claro, siempre a que lo he dirija hablado varias veces con Lucía y realmente es sus textos, pero es verdad que ¿no? La mirada de un director cuando le dirigen muchas veces hay un momento en el que tiene la necesidad de decir, bueno, lo dirijo yo, ¿no? Creo que ese paso muchas veces no se da desde el principio, pero acaba dándose. Yo creo que es lógico, aunque sea sobre todo por lo que te aprendes también hacia escribir, no necesariamente sea dirigir, ¿no? Sino que realmente cuando te enfrentas a los problemas reales del momento, eso yo creo que te alimenta mucho en la escritura también. Y que es escribir al final, ¿no? O sea, al final dirigir, yo lo concibo mucho como escribir, como hacer la otra lectura, ¿no? Que hay. Entonces estás como, sí, pues tejiendo lo que vas a contar, entonces creo que es algo que tenemos muy a mano. La próxima trilogía esta puede ser como de un texto dirigido por 3 directores diferentes, un mismo texto y a ver qué pasa, ¿no? Algo así. Pues mira, seguiremos experimentando, experimentar va a ser. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿No? Lo dejamos aquí por esta noche. Muchísimas gracias por venir al teatro. Sí. Seguid viniendo al teatro, seguid viniendo a vernos. Os invitamos a que veáis Otoño en Abril, por ejemplo, está en el María Guerrero, Días Felices con Francesco, que va a estar también dirigido por Pablo Messier próximamente. Y nada, feliz noche, muchas gracias.